Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Un programa donde a la luz de la fe podemos iluminar el acontecer de Dios en cada una de nuestras vidas. Un diálogo vigente que tenemos todos los martes a las 10 de la noche. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, llegar a sus empresas, a aquellos espacios donde ustedes comparten con sus seres queridos. El periodismo deportivo es la rama del periodismo dentro de las ciencias de la comunicación social que informa principalmente sobre temas relacionados con el deporte y los certámenes deportivos. A su vez, se debe pensar que el periodista deportivo no solo está habilitado o autorizado para hablar de deportes, sino que es todo un comunicador social. El periodismo deportivo ha crecido en las últimas décadas a medida que el deporte mismo se ha convertido en un poder incluso económico muy influyente. En la actualidad es la modalidad informativa de mayor éxito debido a que encaja perfectamente en las nuevas tecnologías, usos y canales de la información. Precisamente esta noche hemos invitado a Carlos Alfonso Riaño Acevedo, que es un comunicador, una persona que lleva en el alma el deporte, en especial el fútbol, y con él pues queremos compartir en esta noche todas esas experiencias que él ha vivido dentro de esta hermosa profesión, pero al mismo tiempo también para mirar desde esta realidad que nos toca al mundo hoy, como en la pandemia, qué ha cambiado en el deporte, cómo son los aforos ahora, y ahora que vuelve nuevamente el fútbol con la participación del público en los estadios, de qué manera pues se va a reactivar el deporte, sobre todo en Colombia y, por qué no decirlo, también en Risaralda y en Pereira. Carlos Alfonso, buenos días. Padre, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Una luz en el sendero. Pues para mí es un placer, un honor estar nuevamente, ya una vez más, con ustedes en el programa, acompañándolos y tratando de tener más que vivencias, que es lo que tenemos los humanos y que es lo único que dejamos en nuestro paso por la vida. El deporte es en suma una actividad cultural imprescindible en esta sociedad contemporánea. El deporte es el bálsamo para todo. El deporte se ha convertido en el bálsamo para las situaciones bélicas, para las situaciones pandémicas, para las situaciones de conflictos sociales y políticos. Y los mandatarios de turno en cada uno de los países respectivos ha utilizado en cierta forma el deporte como un canal de distracción o para disuadir a algunos de algunas cosas que estén realizando. Para nadie es un secreto que en Colombia muchas veces se programaron partidos de fútbol por televisión. Se dio la orden de que se presentara un partido de fútbol en televisión porque había un problema social en el país. Entonces el presidente simplemente dio la orden, dijo que se transmita el partido, creo que era de Nacional, un partido por el campeonato profesional del fútbol colombiano, para disuadir un poquito a la gente que estaba tratando de salir a las calles a protestar. El deporte ha sido utilizado políticamente muchas veces. Recordemos lo de Múnich, por ejemplo, con las famosas brigadas, cuando los mismos atletas de color se fueron el lanza en ristre contra Hitler, contra el Führer, haciendo la señal
que les indicaba que ellos estaban en contra de eso, por la discriminación. Ese tipo de cosas se han dado. La Vuelta a Colombia nace precisamente de un conflicto social que había en el país. Entonces el deporte se ha convertido en eso, en el bálsamo para suavizar todo este tipo de cosas, y eso es lo que en definitiva lo hace maravilloso. ¿Se puede imaginar al ser humano sin deporte? Yo pensaría que no, porque es que el ser humano necesita, para la vida misma, necesita movimiento, necesita estar en constante traslado, y ahí nace el deporte. Cuando usted tiene que ir de un lado al otro, usted está haciendo deporte, usted está haciendo atletismo, usted está haciendo jogging. Cuando empezaron a cazar, entonces tiraban piedras, estaban haciendo el lanzamiento de bala. Cuando empezaron a cazar con las flechas o con esto, se hizo el lanzamiento de jabalina. Cuando el hombre tuvo que trepar a los árboles, pues también se hizo la escalada. Es decir, cuando uno va buscando dentro de lo que es la génesis de la persona humana como tal, encuentra que todo tiene una relación con el mismo deporte y con los deportes que hoy en día se practican. Ahora que estamos en este nuevo modo de ser, de este nuevo estilo de vida, muchos de los que hablan de la salud mental, muchos de los que hablan de tener un equilibrio emocional, de poder hablar de lo que nosotros generalmente con lo que podemos atacar este virus, que es teniendo un sistema inmune equilibrado, definitivamente el ejercicio como tal, porque yo no sé hasta dónde llega hablar de ejercicio y hablar de deporte, pero todos definitivamente necesitamos este tipo de prácticas. Lo que pasa es que el deporte es el ejercicio medido como tal. Cuando usted hace ejercicio no tiene ninguna medición, simplemente usted hace su ejercicio por hacerlo. Pero cuando ya le miden, cuando ya le califican ese ejercicio, es cuando aparece el deporte. Usted podrá coger una pelota, usted verá a los niños muy pequeñitos, 2, 3 años, y están haciendo ejercicio con la pelota, pero nadie les está diciendo, nadie les está poniendo reglas. Cuando ellos crecen y les ponen reglas, es cuando se empieza a hacer el deporte. Igual cuando el niño monta en el triciclo, está haciendo ciclismo, pero nadie le está diciendo que lo va a medir, que le va a tomar el tiempo con un cronómetro, pero cuando llega a esa medición es cuando aparece realmente el deporte. Por eso yo hacía el paralelo entre cómo inició desde por allá, desde los cavernícolas y de todo eso, que se hacía deporte. Bueno, se hacía ejercicio y después se hizo deporte porque apareció la medición. Y con relación a lo de la inmunidad, comillas, sí es más fácil para un deportista como tal soportar, por ejemplo, las situaciones que se dan ahora en el caso del COVID, que son malestar y este tipo de cosas, pero para una persona que se ha ejercitado, tiene más vitalidad, tiene más fortaleza, tanto muscular como psicológica, como mentalmente, que una persona que ha sido sedentaria toda la vida. Entonces, curiosamente, las mujeres hoy en día están haciendo mucho deporte, pero las mujeres estuvieron muy alejadas del deporte, estuvieron casi que, yo no diría que alejadas, sino que separadas, porque existió un machismo hasta hace ya pues varios años, en el que era más importante el deporte de los hombres que el deporte de las mujeres. Entonces las mujeres no tenían como esa intención tan manifiesta como sí la hay hoy de hacer deporte. Entonces ese tipo de personas que tuvieron ese sedentarismo, que no practicaron deporte, que no hicieron ejercicio, tienen más complicaciones cuando llegan situaciones médicas como esta. Es válido esos padres de familia que se preocupan que desde temprana edad sus hijos se incursionen en este mundo. ¿Eso les permite a los niños tener un mejor equilibrio en sus vidas? Yo pensaría que los niños, primero hay que dejarlos jugar. Para mí es un error cuando aparecen, por ejemplo, los técnicos de fútbol queriéndole decir a un niño de 6, 7 años, no, es que usted tiene que jugar, hacer el 3-2-1, el 4-3-3, el esto. No, el niño tiene que hacer la lúdica, tiene que coger la pelota, jugar. Yo pienso que, por ejemplo, en el fútbol se les tiene que empezar a inculcar el respeto por las leyes, y esto a una edad, no sé, creo que después de los 8 o 9 años, pero antes tendrán que ellos simplemente jugar. Lo que pasa es que hay muchos padres que desfogan lo que no pudieron hacer ellos. Es decir, hay muchos padres que quisieron ser futbolistas y no pudieron, o quisieron ser ciclistas y no pudieron, entonces tienen un hijo o una señora que quiso ser gimnasta y no pudo, entonces la hija tendrá que ser gimnasta, como sea, y la obligan. Muchas veces se les está imponiendo algo que los niños no quieren y terminan siendo unos deportistas fracasados. Entonces dicen, venga, pero ese niño, ¿por qué con el cuerpo que tiene, con la tipología que tiene, por qué no es un buen ciclista? Porque no le gusta. Pero es que el papá le gustaba mucho, sí, pero es que es el papá, no el niño.
Y los papás cometen ese error, los padres cometen mucho ese error de que es como el que quiso ser cantante toda la vida. Entonces el niño nace y le pone de nombre el de un famoso cantante para que sea cantante. Mira lo curioso, por ejemplo, algunos casos se dan. El caso de Falcao. Cuando Falcao nació, entonces el papá, por Falcao el brasilero, entonces lo puso Falcao y coincidencialmente se le dio lo de eso. Pero yo conozco muchos Rivaldos, muchos Ronaldos, muchos Carlos Valderrama, Carlos pues por Valderrama, muchos Faustinos, que hoy en día hacen una cosa completamente diferente al deporte cuando los padres les pusieron ese nombre queriendo llegar a eso. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre un buen deportista y un buen ser humano? Porque a veces se critica mucho ese aspecto, que a veces desarrollan mucho el tema deportivo, pero son malas personas. Es bien complicado porque es que no se puede ser primero deportista y después ser humano. Yo pienso que ahí la pirámide está invertida. Se tiene que ser primero, formar un buen ser humano con valores, con muchos principios que infortunadamente hoy no los tenemos. Yo he sido un convencido de que a la juventud de hoy le faltan dos libros pequeñitos. Uno, el catecismo que nos enseñaron a usted, a mí, es decir, cuando sacamos a Dios de los colegios, le dimos una libertad impresionante a los muchachos, y no quiero pues pecar de moralista, pero me parece que esa parte faltó, y cuando se sacó la urbanidad, porque los muchachos entonces crecieron con el libre albedrío, con esto hacemos lo que hacemos, y se perdieron los valores. Entonces hoy en día para el muchacho es mucho más importante que le den la bicicleta que vale 8 o 10 millones de pesos, que le den los tenis que valen qué sé yo, a realmente ellos estar formándose para ser deportistas. Lógico que las excepciones las hay, pero en el general creo que los padres cometen ese error. ¿Y cometen el error en qué? En tratar de formar, no solo los padres, también los entrenadores, en tratar de formar primero el deportista y dejan por fuera los valores. Yo recuerdo mucho a Francisco Maturana, que le dio un vuelco al deporte nuestro, sobre todo al fútbol. Cuando él llegó a Atlético Nacional se encontró con una cantidad de muchachos que venían de zonas muy subnormales, el caso de Lionel Álvarez, de René Higuita, de todos estos muchachos, y les dijo, venga, lo primero que van a hacer es que ustedes van a ganar mucha plata, porque ustedes van a ser figuras del fútbol colombiano, pero lo primero que vamos a hacer es, con su primer sueldo vamos y compramos una casa. Con su primer sueldo usted le va a poner un negocio a su papá. Es decir, les fomentó eso, porque era muy común que el deportista lo primero que hacía, firmaba su contrato y salía con su cadena de oro que parecía, perdónenme la expresión, parecía una cadena de esas de perro con no sé cuántos anillos, y entonces a comprarse la mejor moto y esto. Maturana le da el vuelco, repito, en el fútbol colombiano, en el deporte colombiano, cuando les dice, es que primero pensamos en ustedes y en su familia. Vamos a un pequeño corte y regresamos con este programa tan interesante con Carlos Alfonso Riaño. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. ¿Cómo nació esa vocación por la comunicación y de manera especial por ser un comunicador deportivo? Yo desde muy pequeño fui muy enfermo, muy enfermo. Desde pequeñito era muy enfermo, entonces inclusive aprendí a leer y a escribir al lado de mi mamá. Y siempre pasaba todo el tiempo con mi mamá. Mi mamá tenía un viejo radio Philips, y ahí yo escuchaba las novelas, la música. En esa época creo que era La Voz Amiga, no sé cómo se llamaría la emisora en ese momento, La Voz del Pueblo tal vez. Y ella escuchaba sus canciones, y yo desde muy pequeñito, pues lógicamente estaba al lado de ella. Ella estaba planchando o cocinando y yo siempre estaba con ella. Y cualquier día le hice una promesa y le dije, yo algún día me voy a meter a ese radio, a ese aparato que usted tiene ahí, y yo le voy a poner las canciones que ahí suenan. Pero pues uno de niño se imaginaba que era que adentro había un señor poniendo los discos, porque en la casa existían las famosas radiolas, entonces uno veía que ponían la música, entonces uno se imaginaba que adentro había un enanito, que fuera yo poniendo los discos que mi mamá oía, y con esa convicción crecí, con la idea de hacer radio, de comunicar. Y luego en el colegio diocesano, en quinto, sexto bachillerato tal vez, yo tenía ya la idea de que podía ser comunicador deportivo, y apareció un concurso, no sé quién se lo inventó, Ariel Alzate tal vez, que en paz descanse, y acolitado por el padre Aníbal y esto. Entonces hicieron un concurso y yo me inventé, porque fue un invento, de que yo trabajaba en una emisora, que yo hacía cosas en una emisora que se llamaba Radio Super en ese momento. Entonces dijeron, bueno, como vamos a hacer un concurso de locución, pues Riaño está aquí y que él haga ese. Y pues lógico, me lo gané y me lo creí. Y me fui a Caracol
con Augusto Salazar Urrea a un concurso que hicieron ya hace muchos años, años 78, 79, que se llamaba La Nueva Estrella de la Radio, con la buena fortuna de que me gané el concurso en calidad de comentarista. Hacían unos grupos de narrador, comentarista comercial, y nosotros nos la ganamos. Estaba gente como Danilo Gómez, como Gerardo Morales, como Alejandro Blanco, y bueno, ahí quedamos. Me vinculé con Caracol, lógico, tenía 16 años, estaba yo realmente muy sardino, y me metí con Caracol, y ya de ahí para adelante sí vino Grupo Radial Colombiano, luego vino Todelar Medellín, luego me fui a Ecuador, estuve por Radio Sucre de Ecuador, volví, hice prensa deportiva en el periódico La Tarde, hasta que un día un gran amigo, un hermano, yo en radio tengo dos hermanos, el Tato Sanín y Pedro León Londoño. Uno de ellos me dijo: bueno, joven, usted se va a dedicar a ser narrador de fútbol, y me quedé como narrador de fútbol. Como narrador de fútbol estuve en Ibagué, en Tuluá, y estuve, qué sé yo, como 10 años relatando en Caracol en la ciudad de Pereira, y me quedé por el deporte, sin desconocer que, por ejemplo, en Todelar, con Hernando Uribe, me enseñó a hacer periodismo normal. Porque el periodista deportivo, con todo el respeto del mundo, lo digo por los demás, el periodista deportivo tiene una ventaja, y es que nosotros somos capaces de contar de distintas cosas. Por lo mismo que le decía ahora, por ejemplo, Jaime Ortiz Alvear en Múnich le tocó lo de la toma de la Villa Deportiva, y él transmitió 3-4 horas siendo un periodista deportivo, y estaba transmitiendo una situación bélico-política. Bueno, el gol que narró con el alma y con el corazón, de tantos goles que usted ha narrado en su vida. Pues son varios. Yo pienso que en el año 2000, tengo una fijación con el del año 2000, lo hizo Hernán Darío Cardona. Coincidencialmente ese año, ya de quien le hablaba ahora, el Tato Sanín, ya no estaba, yo estaba relatando en Pereira, él se había ido a la ciudad de Medellín, pero siempre quise que el partido de la final lo transmitiéramos los dos, y se nos dio, y el gol lo transmitimos casi que a dos voces. Ese día ganó Pereira 2-0 con 2 goles de Hernán Darío Cardona ante Río Negro, y ascendimos. Ese fue el año del ascenso de Deportivo Pereira, y lo recuerdo. Yo la verdad, yo no, si usted me pregunta, padre, hoy cómo fue el gol, yo no sé, yo he tenido que mirar la película para verlo, porque es un momento de un éxtasis impresionante. Pero se corta la garganta. Sí, ¿no? lógico, se acaba la garganta. Ese y un gol muy curioso, ese es el que más me ha llenado. ¿Y como el más tal. triste? Uno en Pasto, en minuto 91, en Pasto, ese año con el triunfo Pereira ascendía, estábamos Deportivo Pereira, Deportivo Pasto en el Estadio Libertad, y hay penalti a favor de Deportivo Pereira en el minuto 91. Lo cobra un muchacho Álvarez, donde esté que esté bien, porque después supimos de muchas cosas. Cobra el penal, supuestamente se cae cobrándolo el penal, el arquero de Pasto coge la pelota suavecita, saca largo, y coincidencialmente el arquero de nosotros, muchacho Quintana, se resbala también, se cae y gana Deportivo Pasto. Entonces me tocó narrar ese gol. Y supongo que usted dijo gol. Yo no sé, lo único que recuerdo es que ya mi compañero Pedro León ya estaba en el camerino, porque ya íbamos a celebrar y todo, ya había bajado, y yo le di paso a él y no entró en la transmisión. Yo estaba en la tribuna y él estaba abajo, y entonces yo no sé qué dije, de pronto dije gol de Pasto, ¿qué pasó? Dios mío, ¿por qué no me morí chiquito? Cualquier cosa así, más o menos, que es lo que uno dice cuando pasa ese tipo de cosas. Y recuerdo que le di cambio a Pedro, y solo escuché a alguien llorando. Y era Pedro, porque estábamos llorando, y él me devuelve el cambio y yo estoy llorando. Entonces le toca, creo que a nuestro compañero, creo que era que Danilo, entrar en Pereira a hacernos el quite, porque no daba, era que era minuto 91, por Dios. Y con eso teníamos que venir a Pereira a un 7 de diciembre, porque es que hay una cosa, padre, curiosa, el Día de las Velitas, no lo olvido. El hincha es una cosa muy complicada. Entonces nosotros nos inventamos que, como ese día Pereira podía ascender, que lleváramos velitas al estadio y que celebráramos el Día de las Velitas en el estadio. Y con la mala fortuna que Pereira pierde 1-0,
Entonces dijeron que nosotros habíamos llevado las velas para el velorio de Deportivo Pereira. ¿Usted por qué dice que Papito Dios es hincha del Deportivo Pereira? Ah, no, es que mi Diosito tiene que ser hincha del Pereira. Yo no me imagino que mi Diosito sea hincha ni del Real Madrid, ni del Bayern, ni del Once, que también ya fue campeón de Copa Libertadores. Pues qué gracia mi Diosito haciéndole fuerza a Nacional, por ejemplo, que todo se lo gana, o al Bayern, o haciéndole fuerza a equipos que tienen todo. No, yo pienso que mi Diosito se acuerda de los sufridos, y los sufridos somos nosotros, de Deportivo Pereira. Es que Deportivo Pereira es una cosa muy curiosa. Deportivo Pereira no tiene ningún título. Los títulos que tiene Deportivo Pereira es haber ascendido 2 veces de la B, salir del infierno y volver. Y de pronto por allá un torneo de reservas que se ganó hace muchos años y no tiene más nada. ¿Chila sí llegaría al cielo con tanto sufrimiento? No, Chilita no pagó ni peaje para llegar al cielo. Es que yo digo que el cielo debe estar lleno de hinchas del Pereira. Bueno, que los otros también van, claro, van los hinchas de todos los equipos, pero los del Pereira creo que tenemos entrada derecho al cielo. ¿Por qué? Porque sufrimos. En esos tiempos de pandemia, Carlos Alfonso, ¿ha cambiado la manera de comunicar y de hacer deporte? Completamente, padre. Hoy en día, nosotros cuando hacíamos radio, era una radio presencial. Nosotros íbamos a los estadios, nosotros viajábamos. Si el partido era en Medellín, entonces nosotros viajábamos un día antes en Barranquilla, y teníamos permanentemente ahí. Inclusive yo nunca me imaginé en ese momento estar transmitiendo un partido por televisión. Hoy en día, ¿qué se hace? Se hace el famoso doblaje. Simplemente nosotros nos ubicamos en una cabina, si es que acaso es en una cabina de radio, porque a veces puede ser nuestra casa, puede ser nuestro carro, puede ser donde estemos y podemos hacer ese tipo de transmisiones. Se ha perdido esa magia de uno escuchar la tribuna, de escuchar el hincha que lo llama y lo felicita, que le levanta el dedo, y el otro que también lo insulta, el que lo manda uno para el carajo y todo el cuento, pero esa vivencia, el señor que le lleva el tinto, la señora que lo aplaude a uno, la niña por ahí de mal gusto que llega y mira y le pica el ojo, en fin, todo ese tipo de Pero cosas. si usted está en casa narrando, ¿cómo le pone emoción a un partido? Es muy complicado, y ahí es donde está la magia del comunicador. El comunicador tiene que vivir, tiene que meterse en esa situación. A mí me tocó reciente en el transmitir para una plataforma, transmitir el partido de Deportivo Pereira, Deportivo Pasto, y estaba en la casa y estaba mi hijo. Mi hijo no podía hablar pues porque mi hijo es fanático de Deportivo Pereira, Carlos Daniel es fanático de Deportivo Pereira, pero él no podía hablar porque yo estaba en la transmisión. Para colmo de males empieza perdiendo Pereira 1-0, entonces él se descompone y yo le decía, no puedes gritar porque yo estoy aquí. Pero llega el momento en que empata Pereira y hace el segundo gol y bueno, ahí tiene que aflorar todo. Ahí se tiene usted que imaginar que está en el estadio, que todo el mundo está gritando. Yo miraba y veía a mi hijo pues que no podía gritar, pero estaba levantado aquí haciéndolo y ahí viene la magia del comunicador. Yo quisiera tener 3, 4 programas con usted, pero usted sabe que el espacio es bien corto. Nos queda 1 minuto, Carlos Alfonso. Los aforos en los estadios, ¿cómo volver a hacer esto ahora que en este segundo semestre vuelve a arrancar el fútbol? Muy complicado porque yo pienso que esta pandemia se va a demorar. No quiero ser agorista, ni más faltaba, pero pienso que esto se va a demorar todavía para terminar. Que vamos a salir de esta, sí vamos a salir, pero yo creo que, por ejemplo, en este año va a ser muy difícil que vaya gente a los estadios, a pesar de que se está hablando de unos aforos del 30%. Es decir, Pereira podría tener hasta 10.000 aficionados, unos 8 o 10.000 personas en el estadio, lógicamente distribuidos en todo el estadio. Yo lo veo muy complicado, realmente muy complicado, porque cada día tenemos más contagios, tenemos más cepas, tenemos más variantes de esto, pero no va a ser lo mismo, las medidas de bioseguridad van a tener que ser más drásticas y los equipos pues lógicamente van a tener que tener unos costos más elevados en implementar ese tipo de medidas. Gracias por acompañarnos y esta es su casa. Ni más faltaba, un abrazo para todos y muchísimas gracias. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado esta noche. Próximo domingo, 7 de la mañana por Telecafé, la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.
permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.